la hija de la empleada con la que jugaba de niño en los jardines de la mansión, la misma chica a la que besó por primera vez cuando aún no sabía lo que significaban el poder, el dinero ni las apariencias, reapareció en la vida de Sebastián Luján por una casualidad incómoda. Florencia. Flor. Él, heredero de uno de los grupos empresariales más influyentes de la Ciudad de México, arrogante, brillante, mujeriego crónico, acostumbrado a que una novia distinta cruce la oficina cada semana, sintió algo que no encajaba con la imagen que había construido durante años: vergüenza. Vergüenza de que sus socios descubrieran que esa mujer segura, luminosa y demasiado auténtica había sido su primer amor. Vergüenza de que ella lo viera tal como era ahora. Pero nada lo descolocó tanto como descubrir que Flor lo trataba como si el pasado no pesara, como si él fuera apenas un amigo de la infancia. Y mientras Sebastián fingía indiferencia, uno de sus socios empezó a mirarla con demasiado interés y a hacer preguntas. Ahí, sin darse cuenta todavía, comenzó a romperse su coraza. Si te atraen las historias donde el pasado vuelve para desordenarlo todo, donde el poder no protege del amor y los celos aparecen cuando menos se esperan, quédate hasta el final, deja tu like y acompáñanos en esta historia que apenas empieza. Sebastián Luján llevaba años creyendo que su vida estaba perfectamente ordenada, no porque fuera feliz, esa palabra le parecía imprecisa, casi infantil, sino porque todo estaba bajo control. Su agenda, su cuerpo entrenado con disciplina militar, su apellido pesando como una armadura brillante, su empresa creciendo trimestre tras trimestre. Incluso sus relaciones seguían un patrón cómodo. Mujeres hermosas, inteligentes, bien vestidas, de risa fácil y expectativas bajas. Entraban en su vida como entraban en su oficina. Anunciadas, visibles, pasajeras. Algunas duraban una semana, otras un mes. Ninguna dejaba huella. Y así debía ser. Por eso, cuando Florencia apareció en la sala de juntas del edificio corporativo Luján y Asociados, Sebastián no la reconoció de inmediato. La vio como veía a casi todos: un rostro nuevo, una presencia más en el engranaje. Traje claro, corte sencillo, postura firme. Demasiado tranquila para alguien que estaba allí por primera vez. Demasiado segura para alguien que, según el currículum que había hojeado por encima, venía de abajo. ¿Quién es ella?, preguntó sin bajar la voz, inclinado apenas hacia su asistente personal, mientras los directores terminaban de acomodarse. Florencia Ríos, respondió ella en un murmullo profesional. Florencia Ríos Martínez, nueva analista administrativa. Entra hoy al programa de talento joven. Viene recomendada por... Sebastián levantó la vista, molesto. No me interesan las recomendaciones, dijo seco. Me interesa que no haga perder tiempo. Fue en ese momento cuando Florencia levantó la mirada y sus ojos se cruzaron, y algo, apenas algo, se desajustó. No fue un golpe, no fue una revelación, fue una incomodidad mínima, como una astilla invisible bajo la piel. Sebastián sostuvo la mirada apenas un segundo de más de lo socialmente correcto. Ella no bajó los ojos, no sonrió, no pareció impresionada. Solo lo miró como se mira a alguien conocido, pero lejano, y entonces el jardín de la mansión Luján, 20 años atrás, el pasto demasiado verde, el sol de las tardes largas, una niña con trenzas desordenadas, sentada en el borde de la fuente, mojando los pies mientras él fingía que no la estaba mirando. Flor, la hija de la empleada, la que sabía esconderse mejor que nadie, la que se reía con la boca llena de tierra cuando jugaban a los exploradores, la que lo besó detrás del cobertizo una tarde, torpemente, sin entender del todo por qué el corazón latía tan fuerte. Florencia. Sebastián parpadeó. El recuerdo fue tan rápido que casi se negó a sí mismo haberlo tenido. Imposible, pensó. No puede ser ella, pero sí lo era. El mismo gesto serio cuando escuchaba. La misma manera de inclinar apenas la cabeza, como si siempre estuviera evaluando el mundo con atención. Ya no había trenzas ni vestidos gastados, pero había algo intacto, algo que no había aprendido a esconder. Sebastián se irguió en su silla. Su expresión volvió a cerrarse, casi de forma automática. Nadie en esa sala podía notar el pequeño temblor interno que acababa de activarse. La reunión avanzó. Gráficos, cifras, proyecciones. Sebastián habló con precisión quirúrgica, corrigió a un director financiero,
Desarmó una propuesta con 3 frases exactas. Era brillante cuando estaba en control. Nadie dudaba de eso. Florencia escuchaba en silencio, tomando notas con letra prolija. No intervenía, no buscaba llamar la atención. Eso, extrañamente, empezó a incomodarlo más. Al finalizar la reunión, cuando los ejecutivos comenzaron a salir, Florencia se levantó con naturalidad y se acercó a la mesa para recoger unos documentos. Sebastián la observó sin querer hacerlo. Caminaba con calma, sin apuro, sin el nerviosismo típico de quien pisa por primera vez un espacio de poder. «Florencia», dijo él, antes de poder evitarlo. Ella se detuvo, giró. Lo miró con una expresión neutra, educada. «Sí, licenciado Luján». Ese licenciado le resultó absurdo, demasiado formal, demasiado distante. No Sebastián, no Sebas, como lo llamaba cuando eran niños. «Bienvenida a la empresa», añadió él, con un tono que pretendía ser cordial. «Espero que esté a la altura». Rígido. Florencia asintió. «Eso espero yo también. Nada más. Ninguna mención al pasado. Ninguna sonrisa cómplice. Ningún gesto de reconocimiento especial». Recogió los papeles y se fue. Sebastián se quedó inmóvil unos segundos, sintiendo algo parecido a una irritación sin causa clara. ¿Eso era todo?, pensó. ¿Así de simple? No sabía qué lo molestaba más, que ella no pareciera nerviosa o que no pareciera interesada. Durante las semanas siguientes, Florencia empezó a hacerse notar sin proponérselo. No porque buscara brillar, sino porque su trabajo era impecable. Detectaba errores que otros pasaban por alto. Organizaba procesos con una lógica clara. Hacía preguntas inteligentes, sin desafiar abiertamente la autoridad, pero tampoco desde la sumisión. Sebastián observaba todo desde lejos. Demasiado lejos, se decía a sí mismo. Era su deber como CEO. No tenía nada que ver con el hecho de que, cada vez que Florencia entraba a una sala, él levantara la vista casi sin darse cuenta, y Florencia, por su parte, lo trataba con una naturalidad desconcertante. Le hablaba con respeto, sí, pero sin miedo, sin el tono adulador que él conocía tan bien, como si Sebastián Luján no fuera el hombre que todos querían impresionar, sino simplemente alguien más con quien trabajar. Eso lo sacaba de quicio. Para colmo, su vida sentimental seguía su curso habitual. Aquella semana, una modelo española lo esperaba algunas noches en su departamento de Polanco. Hermosa, sofisticada, perfectamente compatible con su imagen pública, la presentó en la empresa un viernes por la tarde. Beso rápido, mano en la cintura, sonrisas calculadas. Florencia pasó junto a ellos con una carpeta bajo el brazo. Saludó con un leve gesto de cabeza. «Buenas tardes», nada más. Sebastián sintió una punzada absurda en el estómago, una necesidad infantil de que ella mirara, de que notara, de que reaccionara. «Ridículo», se dijo, «absolutamente ridículo». Sin embargo, esa noche, mientras la modelo hablaba de una sesión de fotos en Milán, Sebastián apenas escuchaba. En su cabeza aparecía otra imagen, Florencia inclinada sobre su escritorio, concentrada, con un mechón de cabello escapando detrás de la oreja. Se molestó consigo mismo. Bebió un sorbo largo de whisky. Pensó que aquello pasaría. Siempre pasaba. No pasó. Un jueves por la mañana, uno de los socios más antiguos de la empresa, Ernesto Valdivia, se detuvo junto a Sebastián frente a la máquina de café. «La nueva chica es buena», comentó como al pasar. «Florencia, ¿no? Tiene algo especial». Sebastián tensó la mandíbula. «Cumple con su trabajo», respondió seco. Ernesto sonrió. «Y además es agradable. Inteligente. No se ve intimidada». «Eso no es común aquí». Sebastián no contestó. Observó a Florencia al otro lado del pasillo, riendo suavemente con 2 compañeros del área administrativa. La risa no era escandalosa, era cálida, contenida, real. Algo dentro de él se contrajo. ¿Por qué le molestaba que otros la vieran? Esa noche, al llegar a su departamento, Sebastián se miró en el espejo del ascensor. Traje perfecto, rostro imperturbable, el hombre que todos creían conocer. Pero por primera vez en mucho tiempo, la imagen no le devolvió seguridad, sino una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si Florencia no fuera solo un recuerdo del pasado? No lo sabía todavía, pero ese pensamiento fue el primer paso hacia un terreno que había evitado durante años. Un terreno donde el control no servía de nada
y sin darse cuenta, Sebastián Luján acababa de cruzar el umbral. Sebastián tardó más de lo que estaba dispuesto a admitir en aceptar que Florencia no iba a desaparecer por simple desinterés. No era una exnovia más que se diluía con el tiempo, ni un recuerdo infantil destinado a quedarse sepultado bajo contratos y cifras. Flor estaba ahí, caminando por los mismos pasillos que él, usando el mismo ascensor, pronunciando su apellido con una calma que desarmaba cualquier jerarquía invisible. Y lo peor era que no parecía necesitarlo. Durante años, Sebastián había vivido rodeado de personas que orbitaban a su alrededor, socios atentos a cada gesto, empleados ansiosos por agradar, mujeres que se adaptaban a su agenda como si fuera un privilegio. Florencia no orbitaba. Florencia avanzaba en línea recta, como si su centro de gravedad fuera propio. Eso lo irritaba más de lo razonable. La observaba desde su oficina de vidrio con una mezcla de vigilancia y negación. Se decía que era curiosidad profesional, que estaba evaluando su desempeño como haría con cualquier analista nueva. Pero había detalles que no encajaban en esa excusa, la forma en que Sebastián se tensaba cuando Florencia hablaba con alguno de los socios, el modo en que su mirada la seguía cuando cruzaba la sala con una carpeta bajo el brazo, la absurda atención que le prestaba a gestos mínimos, cómo se recogía el cabello cuando pensaba, cómo fruncía apenas el ceño al leer algo complejo, cómo sonreía sin buscar aprobación. Un martes por la tarde, Florencia fue convocada a una reunión de seguimiento con el equipo financiero. Sebastián no tenía por qué asistir, no era su estilo bajar a ese nivel operativo. Aún así, apareció. Se sentó al fondo, brazos cruzados, expresión neutra. Florencia levantó la vista al verlo entrar y por primera vez pareció sorprendida. Solo un segundo. Lo suficiente para que Sebastián lo notara. Bien, pensó con una satisfacción injustificada. Al menos no soy completamente invisible. La reunión avanzó. Un informe sobre costos, proveedores, optimización de procesos. Cuando uno de los gerentes se trabó en una explicación confusa, Florencia intervino con cuidado, sin imponer su voz. Si me permiten, dijo, el problema no está en el proveedor, sino en la forma en que se están imputando los gastos. Hay una duplicación que viene de dos áreas distintas. Hubo un silencio breve. Sebastián alzó una ceja, interesado pese a sí mismo. ¿Puede explicar eso?, preguntó uno de los gerentes. Florencia lo hizo, con claridad, con datos, sin titubear. Sebastián sintió una punzada incómoda, mezcla de orgullo ajeno y fastidio. La niña que se escondía detrás de los rosales ahora desarmaba estructuras financieras sin levantar la voz. Cuando la reunión terminó, varios se acercaron a felicitarla. Sebastián se quedó sentado, observando. «Buen aporte», dijo finalmente, cuando ella pasó cerca de él. Florencia lo miró. No sonrió. «Gracias». Otra vez esa neutralidad, esa falta de expectativa. Sebastián apretó la mandíbula. «¿Nunca te pones nerviosa?», preguntó, más brusco de lo que pretendía. Florencia ladeó la cabeza. «Claro que sí, solo aprendí a no mostrarlo». La respuesta lo descolocó. Esperaba inseguridad, gratitud, algo que reafirmara su posición de poder. «No eso, no esa firmeza, eso puede interpretarse como soberbia», dijo él casi sin pensarlo. Florencia lo sostuvo con la mirada. No había desafío en sus ojos, pero tampoco sumisión, o como respeto por el propio trabajo, respondió. «Depende desde dónde se mire». Sebastián se quedó sin réplica. Ella se fue. Esa noche, Sebastián llevó a otra mujer a una cena elegante, restaurante de moda, mesas reservadas, vino caro. La conversación fue correcta, superficial, como tantas otras. Él sonreía en los momentos adecuados, hacía comentarios ingeniosos, tocaba una mano cuando correspondía, pero su mente estaba en otra parte. Pensaba en Florencia, en su voz serena, en su manera de sostener la mirada sin pedir permiso. «¿Desde cuándo una mujer así me descoloca?», se preguntó, molesto consigo mismo. A la semana siguiente, un cambio sutil comenzó a hacerse evidente en la empresa. Florencia fue asignada a un proyecto transversal que implicaba contacto directo con distintas áreas. Eso significaba más visibilidad, más interacción, más miradas. Sebastián empezó a notar algo que no había previsto. Florencia atraía a la gente sin esfuerzo. No desde la seducción obvia, sino desde la cercanía. Los empleados la buscaban para pedirle opinión.
Se detenían a hablar con ella en los pasillos, reían, y Sebastián, desde su despacho, los veía. Un jueves, Ernesto volvió a mencionar su nombre. «Florencia tiene futuro», dijo, revisando unos papeles. «Estoy pensando en sumarla a una presentación con clientes la semana próxima». Sebastián levantó la vista de golpe. «No es necesario», respondió. «Aún está adaptándose». Ernesto lo observó con atención, dijo con cautela. «¿Te molesta algo de ella?» Sebastián frunció el ceño. «Por supuesto que no. Solo cuido los tiempos». Mentía. Y lo sabía. Esa tarde, Florencia entró a su oficina con un informe impreso. «Me pidieron que te entregara esto», dijo, dejándolo sobre el escritorio. Sebastián tomó el documento, pero no lo miró de inmediato. «¿Te sientes cómoda aquí?», preguntó sin rodeos. Florencia dudó un instante. Fue una pausa mínima, pero cargada. «Sí», respondió. «Me siento desafiada. Eso es bueno». Sebastián la observó con más detenimiento. El traje sencillo, el perfume discreto que apenas se percibía cuando se acercaba. No era llamativa en el sentido tradicional. Y sin embargo... «¿Nunca pensaste en irte?», preguntó. Florencia lo miró con curiosidad. «¿Irme de dónde?». «De aquí, de este mundo». Ella sonrió por primera vez. Una sonrisa pequeña, honesta. «Siempre pensé que este mundo no era tan distinto de otros. Solo tiene más dinero». Esa frase lo golpeó más de lo que estaba dispuesto a reconocer. Cuando Florencia se fue, Sebastián se quedó mirando la puerta cerrada durante varios segundos. Luego apoyó la espalda en la silla y cerró los ojos. «Esto no es conveniente», pensó. Y por primera vez en mucho tiempo, lo inconveniente no le resultó tan fácil de descartar. La grieta se había ensanchado. Florencia ya no era solo un recuerdo ni una empleada eficiente. Era una presencia constante. Una pregunta abierta, y Sebastián Luján, que siempre había sabido exactamente qué quería, empezaba a sentirse peligrosamente desorientado. No lo admitiría en voz alta, no todavía, pero algo en su interior, algo que había permanecido dormido durante años, comenzaba a moverse. Sebastián empezó a notar que Florencia ya no estaba igual, incluso antes de darse cuenta de que la estaba observando demasiado. No fue algo evidente, ni dramático. No hubo llanto en la oficina ni escenas que llamaran la atención. Fue, como suelen ser las cosas importantes, una suma de detalles mínimos. La manera en que revisaba el celular con el ceño apenas fruncido, las ojeras suaves que no lograba ocultar ni siquiera con maquillaje discreto, la forma en que a veces se quedaba quieta mirando la pantalla sin realmente verla. A Sebastián le molestó que eso le importara. Le molestó descubrir que, entre balances, reuniones y conversaciones banales con socios que hablaban de números como si fueran emociones, su atención se desviaba hacia ella sin permiso. Se decía que era curiosidad profesional, que Flor estaba a cargo de áreas sensibles, que debía asegurarse de que todo funcionara correctamente. Pero la excusa se le caía sola cuando se sorprendía preguntándose si había dormido bien, si había comido algo, si ese silencio nuevo era cansancio o preocupación. «No debería importarme», pensó más de una vez, con una irritación que no sabía a quién dirigir. Flor, por su parte, hacía lo posible por no llamar la atención. Llegaba puntual, cumplía con cada tarea, respondía con la misma cordialidad de siempre. Si estaba agotada, lo disimulaba con una sonrisa firme. Si estaba asustada, lo guardaba para después. Había aprendido desde muy joven que la fragilidad no siempre encontraba un lugar seguro donde mostrarse. Sebastián la veía irse antes de lo habitual algunos días. No preguntaba, se obligaba a no preguntar. Pero la incomodidad crecía como una espina pequeña y persistente, hasta que una tarde, casi por accidente, escuchó una conversación que no estaba destinada a él. Flor estaba en una de las salas laterales, hablando por teléfono en voz baja. Sebastián pasó por el pasillo sin intención de detenerse, pero una frase lo hizo frenar en seco. «No, mamá. Ya te dije que hoy no llego temprano. Estoy saliendo para el hospital ahora y sí, le llevo lo que me pidió el médico». Sebastián no se movió. No respiró durante un segundo. «Hospital». Sintió una molestia absurda en el pecho, como si alguien hubiese cambiado el ritmo de algo que él creía perfectamente controlado. Flor colgó y al darse vuelta se lo encontró ahí, de pie, con una expresión que no lograba leer del todo. «Perdón», dijo ella enseguida, profesional, correcta. «¿Necesitabas algo?». Sebastián tardó un segundo más de lo normal en responder.
no porque no supiera qué decir, sino porque no sabía qué estaba permitido sentir. No, contestó al final. Solo que escuché sin querer. ¿Está todo bien? Flor dudó. Fue apenas un parpadeo, una pausa mínima, pero él la vio. Siempre había sido bueno leyendo silencios ajenos, aunque rara vez se detenía a hacerlo. Mi hermana está internada, dijo ella finalmente. Nada que afecte el trabajo, no te preocupes, nada que afecte el trabajo. Sebastián sintió una punzada extraña al escuchar esa aclaración automática, como si lo primero que ella necesitara asegurar fuera que su dolor no iba a molestar a nadie. ¿Está grave?, preguntó antes de poder frenarse. Flor lo miró con sorpresa genuina. No estaba acostumbrada a que Sebastián preguntara cosas que no estuvieran directamente relacionadas con la empresa. Está delicada. Tiene 12 años. El tratamiento es largo. 12 años. La edad le golpeó más fuerte de lo que esperaba. Sebastián asintió despacio. Entiendo, dijo, aunque no estaba seguro de entender nada. Si necesitas tomarte tiempo, Flor negó con la cabeza de inmediato. No. Prefiero trabajar. Me hace bien mantener la mente ocupada. Sebastián la observó salir, con esa mezcla de dignidad y cansancio que siempre había tenido. Y por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él se desordenó sin remedio. Esa noche no se fue directo a casa. Condujo sin rumbo durante varios minutos, pensando en la palabra hospital, en una niña de 12 años, en Flor caminando rápido por los pasillos del edificio con el celular en la mano, y, sin querer, pensó también en su infancia. Pensó en la casa enorme donde creció, en los pasillos silenciosos, en las cenas formales donde todo estaba bien pero nada era cálido. Pensó en su madre, en cómo había enfermado sin hacer ruido, en cómo él había aprendido a seguir funcionando, incluso cuando el mundo se le había quebrado por dentro. Se dio cuenta, con una claridad incómoda, de que estaba recordando cosas que llevaba años evitando. Al día siguiente, Sebastián llegó más temprano que de costumbre. Flor todavía no había llegado. Dejó su abrigo en la silla y se quedó mirando por la ventana, distraído, hasta que escuchó pasos. «Buen día», dijo ella, con la voz suave. Sebastián se giró. Flor estaba ahí, con el cabello recogido, una carpeta en la mano y una expresión serena que no coincidía con la historia que él ya conocía. «Buen día», respondió. ¿Cómo está tu hermana hoy?» Flor parpadeó otra vez. Lo miró como si no esperara esa pregunta. «Estable, eso dicen». Hubo un silencio breve, espeso. «Si querés», dijo Sebastián, sin mirar directamente, «solo puedo pasar por el saludar. Conozco bien esos lugares. A veces ayuda a ver una cara distinta». Flor lo miró con atención, no desconfianza, atención real. «No tenés por qué hacer eso». «Lo sé». Y sin embargo, algo en su tono le dijo que ya había tomado la decisión. Ese mismo día, Sebastián se encontró frente al hospital, con una bolsa de libros infantiles en la mano y una incomodidad que no sentía desde hacía años. Los pasillos olían a desinfectante y a espera. Recordó demasiadas cosas al mismo tiempo. Flor estaba sentada junto a la cama de su hermana. La niña tenía el cabello corto, una sonrisa curiosa y los ojos despiertos. «¿Quién es?», preguntó la nena apenas lo vio. Flor abrió la boca para responder, pero Sebastián se adelantó. «Un viejo amigo», dijo, «de esos que aparecen cuando no los esperas». La niña lo miró con interés inmediato. «¿Trajiste algo?». Sebastián levantó la bolsa. «Libros y chocolates, pero solo si prometés no contárselo al médico». La risa de la nena llenó la habitación como una pequeña victoria. Flor lo miró con los ojos húmedos, sin decir nada. Sebastián se quedó más tiempo del que había planeado. Habló con médicos, escuchó explicaciones, entendió costos, muchos costos. Y cuando Flor salió un momento para buscar agua, él tomó una decisión sin pedir permiso a nadie, ni siquiera a sí mismo. Al día siguiente, Flor fue llamada a administración. Pensó que algo estaba mal. Pensó en el trabajo. Pensó en todo menos en lo que ocurrió. Sebastián estaba ahí, serio, formal, como siempre. «Los gastos del tratamiento están cubiertos», dijo, sin rodeos. «Todos, medicación incluida». Flor se quedó inmóvil. «No puedo aceptar eso». «No es una donación», respondió. «Es una deuda. Tu familia siempre estuvo cuando la mía necesitó lealtad. Ahora me toca a mí».
Flor lo miró largo rato. Gracias, dijo no finalmente. levantó la voz. Pero Solo necesito respiró que hondo. sepas algo. Sebastián levantó la vista. No me debes nada. Él sintió que algo se rompía por dentro. Algo pequeño, pero definitivo. Esa noche, solo en su departamento, Sebastián se dio cuenta de que ya no estaba jugando a nada, que no era nostalgia, que no era caridad, que no era culpa, era Flor, era su fortaleza silenciosa, era la manera en que había sostenido el mundo sin pedir permiso. Era la niña en una cama de hospital sonriendo gracias a un gesto que él había hecho sin pensar en balances ni en reputación. Por primera vez en años, Sebastián no supo cómo seguir fingiendo que todo estaba bajo control, y esa sensación, lejos de asustarlo, lo hizo sentirse peligrosamente vivo. Sebastián creyó, ingenuamente, que después del hospital todo volvería a su lugar, que Flor agradecería, que la vida seguiría, que él regresaría a su rutina exacta de reuniones, cenas impersonales y mujeres que no le pedían nada más que presencia intermitente. Se dijo que había hecho lo correcto, nada más, que ayudar no implicaba involucrarse, que podía compartimentar las cosas como siempre había hecho. Pero Flor no volvió a ser solo la chica del pasado, ni la administradora eficiente. Se volvió una presencia constante, silenciosa, imposible de ignorar. No porque ella cambiara su comportamiento. De hecho, Flor siguió siendo la misma. Profesional, respetuosa, cordial con todos. Llegaba temprano, se iba cuando debía, no usaba la historia del hospital como excusa ni como carta emocional. No hablaba de su hermana a menos que alguien preguntara, y cuando lo hacía, era con una serenidad que desarmaba. Era Sebastián el que ya no era el mismo. La observaba caminar por los pasillos con una atención que no lograba disimular ni ante sí mismo. Se sorprendía notando detalles absurdos. La forma en que acomodaba el cabello detrás de la oreja cuando estaba concentrada. Cómo fruncía apenas el ceño al leer contratos complejos. Cómo sonreía sin esfuerzo cuando alguien del equipo hacía un comentario torpe. ¿Siempre fue así?, se preguntó una mañana, mirándola desde la sala de reuniones. O yo nunca supe mirar. La pregunta lo irritó. Sebastián no estaba acostumbrado a cuestionarse, mucho menos a perder tiempo en introspecciones que no llevaran a resultados concretos. Sin embargo, cada día le resultaba más difícil concentrarse cuando Flor estaba cerca, y más incómodo cuando no lo estaba. Empezó a notar algo más. Los demás también la miraban, no de una forma burda ni evidente, pero la atención existía. Comentarios sutiles, preguntas que no eran estrictamente necesarias, sonrisas que duraban un segundo más de lo normal. Sebastián lo registraba todo con una lucidez que le molestaba. Un martes por la tarde, mientras revisaban números con uno de los socios más antiguos del grupo, Flor expuso una observación que nadie había considerado. Si se reestructura el flujo de pagos de esta filial, dijo, señalando la pantalla, el impacto fiscal se reduce en casi un 20% sin necesidad de recortes. Hubo silencio. El socio la miró con interés genuino. ¿Eso lo pensaste vos? Flor asintió. Sí, lo estuve revisando anoche. Sebastián sintió una mezcla extraña de orgullo y alarma. Orgullo, porque sabía que era brillante. Alarma, porque el interés del socio no pasó desapercibido. Muy bien, dijo Sebastián con un tono que sonó más seco de lo que pretendía. Lo revisamos después. Flor lo miró de reojo, sorprendida por la interrupción. Sebastián se dio cuenta tarde de que había hablado desde un lugar que no era estrictamente profesional. Esa noche, solo, se reprochó la reacción. ¿Qué te pasa?, pensó, sirviéndose un whisky que no necesitaba. Es una empleada talentosa. Eso es bueno para la empresa. Pero el argumento no le cerraba del todo. Los días siguientes trajeron una tensión nueva, más densa. Flor y Sebastián trabajaban juntos con frecuencia, pero algo había cambiado. No en el trato, sino en lo que flotaba entre ellos. Silencios más largos, miradas que se cruzaban y se apartaban rápido. Una cercanía que ninguno nombraba. Una tarde, Flor se acercó a su oficina con unos documentos. ¿Tenés un minuto? Sebastián levantó la vista. Claro. Flor entró, cerró la puerta con cuidado y dejó los papeles sobre el escritorio. Quería agradecerte otra vez, dijo. Por lo de mi hermana. Ya empezó a responder mejor al tratamiento. Sebastián asintió. Me alegra. Hubo un silencio breve.
No hice nada extraordinario, agregó él. Solo correspondí. Flor lo miró con atención, como si estuviera viendo a alguien que no encajaba del todo con la imagen que tenía de él. Aún así, dijo, no es algo que cualquiera haría sin esperar algo a cambio. Sebastián sintió que la frase lo desarmaba. No espero nada, respondió. Flor sonrió apenas. Eso es lo que más sorprende. Cuando salió de la oficina, Sebastián se quedó quieto varios segundos, incómodo, vulnerable de una forma nueva. Deja de pensar, se ordenó. Esto no es personal, pero lo era. Y cada día lo era un poco más. El punto de inflexión llegó de una manera tan cotidiana que casi pasó desapercibida. Flor había preparado un informe clave para una negociación importante, uno de los proyectos más grandes del año. Sebastián lo revisó con atención y se dio cuenta, con una mezcla de asombro y vergüenza, de que ella había detectado un error que su propio equipo senior había pasado por alto. Un error que, de no corregirse, habría costado millones. Sebastián cerró el archivo lentamente. ¿Cómo lo viste?, preguntó cuando Flor volvió a su oficina. Porque ya vi algo parecido antes, respondió ella. En una empresa donde trabajé durante la universidad. Nadie quiso escucharme entonces. Sebastián la miró largo rato. Esta vez sí te escuchamos. La negociación fue un éxito. El proyecto se cerró sin contratiempos. Los socios celebraron. Sebastián recibió felicitaciones. Y no es por primera vez, no se sintió cómodo apropiándose del mérito. Esa noche, cuando quedó solo en la oficina, se dio cuenta de algo que no había querido admitir. Flor no solo lo estaba desarmando emocionalmente, estaba salvando su negocio, y esa certeza cambió la naturaleza de todo. Sebastián entendió, con una claridad incómoda, que ya no podía seguir fingiendo que Flor era solo parte del pasado o una coincidencia conveniente. Ella era presente y futuro, y una amenaza directa a la versión de sí mismo que había sostenido durante años. No sabía todavía qué iba a hacer con eso, pero ya no podía ignorarlo. Y ese fue el momento exacto en que empezó a perder el control de verdad. Sebastián empezó a cometer errores pequeños, imperceptibles para cualquiera que no lo conociera desde siempre, pero evidentes para él. Llegaba 5 minutos tarde a reuniones que antes cronometraba con precisión quirúrgica. Releía correos sin entenderlos del todo. Se quedaba mirando la pantalla, mientras su cabeza estaba en otra parte, en Flor. En lo que había pasado a ser Flor, no era solo el recuerdo del hospital, ni la imagen de la hermana sonriendo con libros nuevos. Era algo más profundo, más incómodo, la certeza de que ella no necesitaba ser salvada, y aún así, lo había salvado a él. Esa idea le producía una mezcla peligrosa de admiración y descontrol. Esto no es conveniente, pensó una mañana, mientras la veía conversar animadamente con 2 colegas en la cafetería de la empresa. Nada de esto lo es. Y sin embargo, ahí estaba, observando cómo Flor gesticulaba con las manos al hablar, cómo reía sin exagerar, cómo escuchaba con una atención que hacía sentir importantes incluso a quienes no lo eran tanto. Sebastián notó algo que lo irritó sin motivo aparente. Uno de los gerentes, un hombre seguro de sí mismo y con fama de encantador, se inclinó un poco más de lo necesario para escucharla mejor. Flor no pareció notarlo, o si lo notó no le dio importancia. Sebastián apretó la mandíbula. Ridículo, se dijo. No sos su dueño. La frase no le trajo alivio. Ese mismo día, Flor fue convocada a una reunión con varios socios. Sebastián estaba presente, sentado al extremo de la mesa, observando con una atención que rozaba lo obsesivo. Flor expuso con claridad, defendió sus puntos con argumentos sólidos y no retrocedió cuando uno de los socios cuestionó su enfoque. Con todo respeto, dijo ella, si seguimos subestimando este riesgo, el impacto no va a ser solo económico, va a ser reputacional. Sebastián sintió un orgullo inesperado. También sintió miedo, porque estaba claro que Flor no iba a pasar desapercibida por mucho más tiempo. Cuando terminó la reunión, uno de los socios se acercó a Sebastián con una sonrisa ambigua. ¿De dónde salió ella?, preguntó. Es brillante. Sebastián sostuvo la mirada un segundo de más. Es parte del equipo, respondió. Y eso es suficiente. El socio levantó las cejas, divertido. Si lo decís así, parece que te molesta que alguien más lo note. Sebastián no respondió, no porque no tuviera que decir, sino porque no quería escuchar su propia respuesta. Esa noche,
Flor recibió una llamada del hospital mientras aún estaba en la oficina. Sebastián la vio tensarse apenas, levantarse rápido y salir al pasillo. La siguió con la mirada, sin darse cuenta. Cuando Flor volvió, su expresión era distinta. No triste, preocupada. ¿Todo bien?, preguntó él, antes de pensarlo. Flor dudó. Mi hermana tuvo una reacción a la medicación. Nada grave, pero voy a pasar la noche allá. Sebastián se levantó. Te llevo. Flor abrió la boca para negarse, pero algo en su mirada la detuvo. No hace falta. Insisto, el trayecto fue silencioso, pero no incómodo. La ciudad se desplegaba ante ellos, y Sebastián sentía que cada semáforo era una oportunidad para decir algo que no sabía cómo formular. Gracias, dijo Flor finalmente. Por todo, no solo por hoy. Sebastián apretó el volante. No tenés que agradecerme. Sí tengo. Se miraron un segundo más de lo necesario cuando llegaron al hospital. Ninguno se movió enseguida. Buenas noches, dijo ella al bajar. Buenas noches, Flor. Sebastián se quedó en el auto hasta verla entrar. Recién entonces respiró hondo. Estás perdido, se dijo, y lo sabes. Los días siguientes confirmaron lo inevitable. Flor se volvió indispensable. Para el equipo, para los proyectos, para Sebastián. Él empezó a delegar cosas que antes jamás habría delegado, a pedirle opinión, a escucharla con atención real, y cada gesto profesional se mezclaba con una tensión que ninguno nombraba. Hasta que una tarde, Sebastián tomó una decisión que sorprendió a todos, incluso a sí mismo. Creo que Florencia lidere el nuevo proyecto, dijo en una reunión clave. Tiene la visión y la capacidad para hacerlo. Hubo murmullos, miradas cruzadas, sorpresa. Flor lo miró, atónita. ¿Estás seguro?, preguntó uno de los socios. Es una gran responsabilidad. Sebastián no dudó. Más que seguro. Flor sintió que algo se movía bajo sus pies. No era ambición, era reconocimiento, y venía de él. Esa noche, cuando Flor salió de la reunión, Sebastián la alcanzó en el pasillo. Tenemos que hablar. Flor asintió. Sí, creo que sí. Ninguno sabía todavía qué palabras usar, pero ambos entendían que ya no había vuelta atrás, y en algún lugar muy profundo, Sebastián empezó a aceptar una verdad que lo asustaba y lo emocionaba al mismo tiempo. No solo estaba enamorándose de Flor, estaba dejando de ser el hombre que creía que debía ser. Sebastián no recordaba la última vez que una decisión profesional le había generado tanto silencio interno. Normalmente, después de una reunión importante, su mente seguía funcionando como una máquina afinada. Próximas jugadas, riesgos, números, consecuencias. Esa tarde, en cambio, mientras Flor se alejaba por el pasillo con la carpeta apretada contra el pecho y una expresión que mezclaba sorpresa y contención, lo único que pudo pensar fue que acababa de cambiarle la vida a alguien. Y, en el proceso, había alterado la suya. No le gustó sentirse así, o mejor dicho, le gustó demasiado. Flor pasó el resto del día entre felicitaciones discretas y miradas curiosas. Nadie la subestimaba ya. Sin embargo, cuando volvió a su escritorio, no se permitió sonreír. Había aprendido hacía mucho tiempo que la euforia duraba poco y que la disciplina era lo único que sostenía los avances reales. Sebastián la observó desde su oficina, con la puerta entreabierta, y se sorprendió admirando esa capacidad de mantenerse firme incluso cuando todo parecía estar finalmente a su favor. Claro que es fuerte, pensó. Siempre lo fue, yo simplemente no quise verlo. La incomodidad regresó con fuerza cuando uno de los socios más jóvenes se acercó a Flor para ofrecerle ayuda con el proyecto. Sebastián no escuchó la conversación, pero vio el gesto, el hombre inclinándose levemente, señalando la pantalla, riendo por algo que ella dijo. Nada fuera de lugar, nada indebido. Y, aún así, Sebastián sintió una punzada seca en el estómago. Ridículo. Se obligó a volver al trabajo, pero la imagen se repetía como una molestia persistente. Le irritaba no poder nombrar exactamente lo que sentía. No era miedo, no era enojo. Era una sensación mucho más primaria, la conciencia de que Flor no le pertenecía, nunca le había pertenecido. Y tal vez, en el fondo, eso era lo que más lo descolocaba. Esa noche, cuando Flor se quedó hasta tarde revisando documentos, Sebastián dudó durante varios minutos antes de salir de su oficina. Caminó hacia su escritorio con una excusa preparada, pero al verla concentrada, casi se arrepintió. ¿Te vas a quedar mucho más?,
preguntó. Flor levantó la vista, sorprendida. Un rato. Quiero dejar esto listo antes de irme al hospital mañana temprano. Sebastián asintió. No tenés que hacerlo sola. Flor sonrió apenas. Lo sé, pero quiero. Hubo una pausa incómoda, suave. Hiciste un gran trabajo hoy, dijo él finalmente. Y no solo hoy. Desde que Flor lo miró con atención, como si buscara algo entre líneas. Gracias, no siempre fue fácil volver. Sebastián sostuvo la mirada. Por primera vez, no esquivó el pasado. Para mí tampoco. No dijeron nada más. No hacía falta. Los días siguientes se llenaron de trabajo intenso. El proyecto avanzaba con rapidez, y Flor demostraba una capacidad de liderazgo que sorprendía incluso a quienes ya la respetaban. Sebastián la veía moverse con naturalidad entre decisiones complejas, negociaciones delicadas y conflictos de equipo. Y cada vez que alguien intentaba atribuirle el mérito a él, Sebastián intervenía con una corrección seca y directa. La decisión fue de Flor. La estrategia es de Flor. Ella lo detectó primero. Algunos socios levantaban las cejas, otros sonreían con cierta incomodidad. Sebastián no se daba cuenta de que estaba exponiéndose más de lo que creía. Flor, por su parte, empezó a notar el cambio, no solo en el trato profesional, sino en los silencios compartidos, en las miradas que duraban un segundo de más, en la forma en que Sebastián parecía tensarse cuando alguien se acercaba demasiado. Una tarde, mientras revisaban cifras juntos en una sala cerrada, Flor hizo un comentario casual. «Estás distinto». Sebastián levantó la vista de la pantalla. «¿Distinto cómo?» Flor se encogió de hombros, más presente, menos blindado. Él soltó una risa breve, sin humor. No sabía que eso se notaba. «Se nota», dijo ella con suavidad. El silencio que siguió fue cargado, denso, como si ambos estuvieran caminando sobre un borde invisible. Sebastián sintió el impulso de decir algo que no estaba en ningún manual, ni profesional ni emocional, algo honesto, algo peligroso, pero se contuvo. Aún, esa noche, Sebastián fue al hospital solo. No avisó, no pidió permiso. Llevó frutas, libros nuevos y una sensación de nerviosismo que no lograba justificar del todo. La hermana de Flor lo reconoció enseguida. «El amigo de los libros», exclamó. Sebastián sonrió. «Hola, campeona». Flor apareció desde el fondo del cuarto, sorprendida. «No tenías que venir, quería saber cómo estaba». La niña los miró con curiosidad descarada. «Ustedes se miran raro», dijo, sin filtro. Flor se puso colorada, como cuando dos personas quieren decir algo y no se animan. «¿Raro cómo?». Flor negó rápidamente. «No digas tonterías». La niña se encogió de hombros. «Yo digo la verdad». Sebastián sintió una risa subirle al pecho, mezclada con una incomodidad deliciosa. Se quedó un rato más, escuchó historias, prometió volver. Cuando se despidieron en el pasillo, Flor lo miró con algo nuevo en los ojos. «No tenías que involucrarte así». «Tal vez sí». Flor respiró hondo. «Sebastián». Él la miró. «Sé de verdad. No te voy a soltar a mitad de camino», dijo sin pensar en nada. Flor no respondió enseguida, y ese silencio, lejos de alejarlo, lo atrapó más. Sebastián volvió a su departamento con una certeza inquietante. Ya no estaba actuando por deber, ni por culpa, ni por nostalgia. Estaba eligiendo, y aunque todavía no se animaba a decirlo en voz alta, una parte de él ya sabía que no había vuelta atrás. Sebastián tardó varios días en aceptar algo que ya era evidente para cualquiera que lo mirara desde afuera. Flor se había convertido en el eje silencioso de su mundo, no porque ella lo exigiera, no porque buscara nada. Precisamente por eso, era esa ausencia de demanda lo que más lo desarmaba. Antes, todo en su vida funcionaba bajo una lógica clara: expectativas, acuerdos, beneficios. Incluso las relaciones personales estaban cuidadosamente encapsuladas, tejidas de cualquier posibilidad de caos emocional. Flor, en cambio, se movía en un registro completamente distinto. No pedía, no presionaba, no reclamaba. Simplemente estaba. Y esa presencia tenía un peso que Sebastián no sabía cómo manejar. Se descubrió pensando en ella fuera del horario laboral, algo que antes habría considerado un desperdicio de energía. Pensaba en si ya habría salido del hospital, si su hermana habría dormido bien, si Flor habría comido algo decente entre reunión y reunión. Pensamientos inútiles, improductivos.
Humanos, esto es una pésima señal, se dijo una noche, mirándose en el reflejo oscuro de la ventana. Una muy mala señal. Al día siguiente, esa sensación se intensificó. Flor llegó más tarde de lo habitual. Sebastián lo notó sin mirar el reloj. Simplemente lo supo. Cuando finalmente apareció con el cabello todavía húmedo y una expresión de cansancio que intentaba disimular, Sebastián se levantó casi de inmediato. ¿Todo bien? Flor asintió. Noche larga en el hospital, nada grave. Sebastián quiso preguntar más. Quiso ofrecer ayuda, tiempo, cualquier cosa que lo hiciera sentirse menos inútil ante esa parte de la vida de ella que no podía controlar. Pero se contuvo. No quería invadir. Si necesitas salir antes hoy, empezó. Flor lo interrumpió con una sonrisa suave. Estoy bien, de verdad. Ese de verdad le cerró la boca y le abrió el pecho. El primer indicio claro de que estaba cruzando una línea apareció esa misma tarde. Uno de los socios, el mismo que ya había mostrado interés por Flor, pidió que ella lo acompañara a revisar unos documentos, nada fuera de lo normal. Sin embargo, Sebastián sintió un tirón interno inmediato, casi físico. Se obligó a no mirar. Falló. Los vio caminar juntos por el pasillo. Flor hablaba con naturalidad. El socio reía. En un momento, se inclinó un poco hacia ella para señalar algo en la tablet. Demasiado cerca. Demasiado cómodo. Sebastián apretó los dedos contra el escritorio. No es asunto tuyo, se dijo. No tenés ningún derecho. La frase no le devolvió la calma. Más tarde, revisando las cámaras de seguridad, con la excusa perfectamente racional de verificar un acceso fuera de horario, se encontró a sí mismo observando una imagen que no tenía nada que ver con seguridad. Flor en la cafetería, sentada frente al mismo socio, riendo por algo que él decía. Sebastián se quedó mirando la pantalla varios segundos más de lo necesario. ¿Agarró el celular para escribirle a él? Pensó con una mezcla absurda de ironía y molestia. ¿O me estoy volviendo completamente idiota? Cerró el sistema con brusquedad, avergonzado consigo mismo. Esa noche, cuando Flor fue a despedirse antes de ir al hospital, Sebastián no pudo evitarlo. ¿Querés que te acompañe? Flor lo miró sorprendida. No hace falta, ¿de verdad? Lo sé, respondió. Quiero. Flor dudó. Solo un segundo. Está bien. El trayecto fue distinto a los anteriores. Menos silencios tensos, comentarios sobre el día, sobre la ciudad, sobre cosas insignificantes que, de pronto, parecían importantes. Sebastián notó cómo Flor se relajaba a medida que hablaban. Y esa confianza, esa cercanía incipiente, lo llenó de una calidez que no recordaba haber sentido nunca. Cuando llegaron al hospital, Flor se quedó un momento en el auto antes de bajar. «Sebastián», dijo, «no quiero que esto se vuelva incómodo para vos». Él la miró. «Ya lo es», respondió con honestidad desarmante, «pero no en el mal sentido». Flor sonrió sin bajar la mirada. «Bien, ese bien fue suficiente para dejarlo despierto hasta tarde esa noche, repasando cada gesto, cada palabra». Los días siguientes confirmaron lo inevitable. Sebastián ya no estaba fingiendo indiferencia. En las reuniones, defendía a Flor con una firmeza que empezaba a llamar la atención. En los pasillos, la buscaba con la mirada. En los silencios, la pensaba. El quiebre definitivo llegó cuando uno de los socios propuso, sin mala intención aparente, que Flor pasara a otro proyecto para diversificar su crecimiento. Sebastián reaccionó antes de pensar, no. El silencio fue inmediato. ¿No?, repitió el socio. «No», confirmó Sebastián. «Flor es clave en este proyecto. No voy a moverla». Flor lo miró, sorprendida. Los socios intercambiaron miradas. «¿Es una decisión personal?», preguntó alguien con media sonrisa. Sebastián sostuvo la mirada. «Es una decisión correcta». La reunión continuó, pero algo había quedado expuesto. Flor lo alcanzó después, en el pasillo. «No tenías que hacer eso». «Sí tenía». Flor respiró hondo. «Sebastián, esto, lo que sea que esté pasando, no quiero que te genere problemas». Él la miró con una mezcla de ternura y determinación. «Ya es tarde para eso». Flor no respondió. Pero cuando se alejó, Sebastián supo que había cruzado otro punto sin retorno. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no fue el trabajo lo que lo mantuvo despierto. Fue la certeza de que estaba enamorándose,
y de que, esta vez, no tenía ningún plan para escapar. Sebastián tardó demasiado en entender que el verdadero riesgo ya no estaba en los números ni en los contratos, sino en algo mucho más frágil y mucho más difícil de controlar. La mirada de los demás sobre Flor. Hasta ese momento, él había creído, con esa arrogancia que siempre lo acompañó, que podía protegerla solo con decisiones firmes, con respaldo profesional, con autoridad, que bastaba con ponerla al frente de un proyecto, con reconocer su talento, con cortar de raíz cualquier intento de subestimación. No había considerado el precio invisible de esa exposición. Los comentarios comenzaron a circular con la sutileza venenosa que solo se da en ciertos ambientes. No eran ataques directos, sino frases lanzadas al pasar, sonrisas que duraban medio segundo más de lo necesario, silencios cargados de significado. «Es brillante, sí», decía alguien, «pero qué curioso que haya llegado tan rápido». Sebastián siempre tuvo debilidad por las historias de superación. ¿No es la hija de la empleada de la familia? Flor los escuchaba. No siempre de frente, pero los escuchaba. Y aunque no dejaba que se notara, cada comentario era una pequeña fisura que se acumulaba. Sebastián lo percibía todo, y esa percepción lo estaba volviendo peligroso. El detonante fue una reunión que, en teoría, debía ser rutinaria. Un repaso de avances, ajustes menores, nada que justificara tensión. Flor expuso con claridad, respondió preguntas, defendió una decisión técnica con argumentos sólidos. Al terminar, uno de los socios mayores, de esos que creen que el poder les da permiso para opinar sobre cualquier cosa, se recostó en la silla y dijo, con tono aparentemente liviano, «Hay que admitir que Flor tiene algo especial, más allá de lo profesional». El silencio fue inmediato. Flor bajó la mirada apenas, no por vergüenza, por cansancio. Sebastián sintió el golpe antes de pensarlo. «Explícate», dijo, con una voz baja, peligrosa. El socio sonrió, incómodo. «No lo dije con mala intención». «Entonces no lo digas», respondió Sebastián. «Acá evaluamos trabajo, no algo especial». La tensión se volvió tangible. Algunos miraron sus notas, otros evitaron cruzar miradas. Flor levantó la vista. Sebastián no la miró. No todavía. La reunión continuó, pero algo había cambiado. Al salir, Flor caminó directo a su escritorio, sin esperar a nadie. Sebastián la observó desde lejos. Notó la rigidez de sus hombros, el paso firme, la decisión silenciosa. Esa tarde, Flor pidió hablar con él. «Necesito marcar un límite», dijo apenas entró a la oficina. Sebastián cerró la puerta. «Decime». Flor respiró hondo. «No quiero ser el centro de ninguna discusión que no tenga que ver con mi trabajo, ni ahora ni después». Sebastián asintió. «No lo sos». Flor lo miró con una serenidad que dolía. «Para algunos, sí». La frase fue un golpe directo. «No quiero que eso te afecte». «Ya me afecta», respondió él sin suavizarlo. Flor se sorprendió. «Sebastián, no», interrumpió. «No quiero que te vayas, no quiero que te escondas, y no quiero que nadie te reduzca a una historia que no te pertenece». Flor sostuvo su mirada. No había miedo ahí, había dignidad. «Entonces entendé algo», dijo. «Yo no necesito que me defiendas, necesito que confíes». Sebastián sintió que algo se le quebraba por dentro. «Confío», dijo. «Entonces déjame manejar esto a mi manera». Flor salió de la oficina sin esperar respuesta. Y por primera vez, Sebastián sintió miedo de verdad, no a perder poder, no a equivocarse, miedo a perderla. El golpe siguiente llegó desde donde menos lo esperaba. El hospital llamó. La hermana de Flor había tenido una complicación inesperada. Nada definitivo, pero el tratamiento debía ajustarse. Nuevas medicaciones, más controles, más costos. Flor no dijo nada ese día. Cumplió con su trabajo, cerró pendientes, respondió correos. Recién al final de la jornada pidió permiso para retirarse antes. Sebastián lo supo sin que nadie se lo dijera. La siguió hasta el estacionamiento. «Voy con vos», dijo. Flor negó con la cabeza. «No, Flor, no esta vez». Su voz no fue dura, fue firme. Sebastián se quedó parado mientras ella se alejaba. Sintió la impotencia en el pecho, densa, incómoda. Esa noche no durmió. Pensó en la niña del hospital, en la risa fácil, en los libros nuevos. Pensó en Flor, cargando responsabilidades que nunca le correspondieron. Pensó en sí mismo, en todas las veces que había elegido el camino cómodo,
Y tomó una decisión. No pidió permiso, no consultó socios, no evaluó riesgos. Se presentó en el hospital al día siguiente con una carpeta bajo el brazo. «¿Qué haces acá?», preguntó Flor, sorprendida y visiblemente cansada. Lo que debería haber hecho antes. Habló con médicos, revisó presupuestos, aseguró el tratamiento completo, sin condiciones, sin plazos ambiguos. Cuando Flor lo entendió, se tensó. «No podés hacer esto». «Ya lo hice». «Sebastián, esto no es justo». «No es caridad», respondió. «Es responsabilidad». Flor lo miró largo rato. «¿Y el precio?». Sebastián no dudó. «Que sigas siendo quien sos, nada más». Flor tragó saliva. No lloró. Gracias fue suficiente para que Sebastián supiera que ya no había marcha atrás. Lo que no sabía era que el verdadero desafío aún no había comenzado. Porque ahora no solo estaba enamorado, ahora estaba dispuesto a enfrentarse a cualquiera que intentara reducirla. Y eso, para alguien como Sebastián, era el mayor acto de amor y el mayor riesgo de su vida. Sebastián siempre había creído que los enfrentamientos importantes ocurrían en salas de reuniones, con contratos sobre la mesa y silencios estratégicos. Se equivocaba. El verdadero choque no fue con un socio ni con un número rojo en un balance. Fue con su propio padre. La conversación ocurrió una noche en la casa familiar, de esas que huelen a madera antigua y a decisiones tomadas hace generaciones. Sebastián llegó tarde, como siempre, pero esa vez no se disculpó. Su padre estaba sentado en el sillón del estudio leyendo informes que ya conocía de memoria. Levantó la vista apenas. «Me dijeron que estás tomando decisiones impulsivas». Sebastián no se sentó de inmediato. «Estoy tomando decisiones humanas». El hombre cerró el informe con un gesto lento. «La empresa no se maneja con emociones. La empresa se está desmoronando por falta de ellas», respondió Sebastián, sin elevar la voz. «Solo que nadie quiere admitirlo». El silencio fue pesado, tenso, de esos que antes intimidaban a Sebastián. Esta vez no. «Escuché rumores», continuó su padre, «sobre una mujer, una empleada». Sebastián sostuvo la mirada. «Se llama Florencia, y no es una empleada. ¿Sabes lo que la gente va a decir? Ya lo dicen». «¿Y eso no te preocupa?». Sebastián respiró hondo. «Me preocupa más convertirme en alguien que vive escondiéndose para agradar». Su padre lo observó por primera vez. No vio al heredero perfecto, sino a un hombre cansado de sostener una imagen que ya no le quedaba. «¿Estás enamorado?», preguntó directo. Sebastián no esquivó la pregunta. «Sí». El silencio volvió a caer, pero esta vez fue distinto, menos rígido, más honesto. «Entonces», dijo el padre finalmente, «tendrás que asumir las consecuencias». Sebastián asintió. «Las asumo». No hubo bendiciones ni abrazos, pero tampoco hubo prohibiciones. Y para Sebastián eso ya era un avance. La noche siguiente fue el verdadero punto de no retorno. Sebastián organizó una cena en la empresa, no una de esas reuniones frías, calculadas, sino un encuentro con propósito. Invitó a socios, colaboradores, aliados estratégicos, y habló de números, sí, pero también habló de personas, de impacto, de responsabilidad real. Y, sin anunciarlo como tal, puso en palabras el trabajo de Flor, su visión, su aporte silencioso. Flor lo escuchaba desde el fondo de la sala, con una mezcla de sorpresa y alerta. No sabía si sentirse expuesta o reconocida. Cuando Sebastián terminó, el aplauso fue genuino, no estruendoso, sincero. Más tarde, cuando la mayoría se había ido, Flor se acercó. «No tenías que hacer eso así». «Sí tenía. Me pusiste en el centro». Sebastián la miró con calma. «Te puse donde mereces estar». Flor respiró hondo. «Sebastián, esto no es fácil para mí». «Pero estoy cansado de hacerlo fácil». Caminaron juntos hasta la salida. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente. Los autos pasaban. La noche era fresca. «No sé qué somos», dijo Flor, finalmente. Sebastián se detuvo. «Somos dos personas que ya no quieren fingir». Flor lo miró. Vio al hombre seguro. Sí, pero también al niño que alguna vez fue, al adulto que había aprendido demasiado tarde a soltar. «Me doliste», dijo ella sin reproche. «Cuando eras más joven, cuando no me elegiste». Sebastián cerró los ojos un segundo. «Lo sé, y no hay día que no me arrepienta». Flor dio un paso más cerca.
No quiero promesas vacías. No te ofrezco promesas, respondió. Te ofrezco presencia y verdad, incluso cuando incomode. El silencio se estiró, denso, íntimo. Flor apoyó la frente en su pecho por un instante. Sebastián sintió que todo su mundo se reordenaba alrededor de ese gesto. No sé amar a medias, susurró ella. Aunque recién ahora lo esté aprendiendo, respondió. El beso no fue urgente, fue inevitable, lento, cargado de años no dichos, de elecciones postergadas, de deseo contenido. Cuando se separaron, ambos respiraban distinto, como si algo, por fin, hubiera encontrado su lugar. Quiero que construyamos algo juntos, dijo Sebastián, en la empresa, en la vida, sin esconderte, sin esconderme. Flor sonrió, no grande, no exagerada, una sonrisa tranquila. Se fueron caminando juntos, sin prisa, sin mirar atrás. Sebastián sabía que el mundo no iba a cambiar de la noche a la mañana, pero algo fundamental ya había cambiado. Él había elegido, y esa elección lo hacía libre por primera vez. Si esta historia te emocionó, contanos desde dónde la estás escuchando. Suscribirte y dejar tu like es tu manera de ayudarnos a seguir creando relatos que hacen reír, sentir y creer en el amor.